Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo están? Y los detalles técnicos, yo me voy a incursionar más que nada en el tema político del fallo de ayer. Los detalles técnicos, por supuesto, te los dejo a vos. La calificación, yo cuando empecé la nota dije que a lo mejor el fallo no era totalmente satisfactorio, y decía esto porque me parece que la asociación ilícita estaba configurada. No conocemos los fundamentos, sino simplemente, no sé si vos lo tenés, yo no tengo un documento que emitió el Tribunal TAF 2, como una breve síntesis. Después te lo mando, tengo una breve síntesis de lo que fue lo que anunció ayer Bonini. Y ahí, bueno, el único que votó a favor de, con disidencia parcial, fue el juez Basso, el juez del Tribunal Oral, Andrés Basso, que él sí considera que estaba cumplido el recaudo para configurar la asociación ilícita. Esto lo hemos hablado muchas veces, que la 173, el fraude contra la administración pública, es de más fácil probanza. La asociación ilícita del 210 es mucho más difícil probar, pero que evidentemente acá, a mi juicio, cuando una persona, aunque esté, que tiene dominio del hecho, está lejos, pero que una sola vez dice cómo se tienen que hacer las cosas y le indica al resto de la organización, hay que ir por ese camino. Después se realizan licitaciones de obra pública direccionadas con gente amiga de toda la vida, como el caso de Lázaro Báez, como el caso de José López, el caso de Zanini, o el caso de Julio De Vío, del concentra en ese superministerio de planificación toda la obra pública. Entonces me parece que esas obras que se conceden de forma corrupta y que se devuelven los bienes producto de la misma a través, entre otras maniobras, de los hoteles de Otesur y los sauces, me parece que estaría configurada. Pero vos muy sabiamente, anticipo lo que me comentaste ayer, que me dijiste, bueno, a lo mejor faltaron pruebas, eso no lo vamos a hacer hasta el 9 de marzo, o por razones absolutamente técnicas. Y ahora esa parte ya estás encargado de seguir la voz. Bueno, en realidad el tema a mí me llamó de entrada la atención la calificación legal del hecho que había hecho la Fiscalía, y también me llama un poco la atención la calificación legal que adopta el tribunal. Ahora, dentro de la calificación legal que adopta el tribunal, me parece razonable que no por falta de pruebas, sino por razones técnicas, no se considera asociación ilícita. Y voy a explicar por qué. El delito de asociación ilícita aparece cuando 3 o más personas se ponen de acuerdo para cometer delitos indeterminados. Es decir, de acá en adelante vamos a cometer delitos, no uno en específico, ni no un hecho específicamente, sino varios delitos, los que salgan de manera indeterminada. El solo hecho de ponerse de acuerdo para eso ya significa asociación ilícita, ya constituye el delito. Lo que me llamó la atención fue que tanto la Fiscalía como el Tribunal hablan de un hecho único. Ellos, el pedido de condena y la condena del Tribunal son por administración fraudulenta a secas y no administración fraudulenta reiterada. Desde mi punto de vista, cada uno de los hechos, cada una de las 51 licitaciones que se tomaron como irregulares, constituye un hecho de administración fraudulenta. Por eso, ¿cuál es la diferencia? Si son hechos independientes, para establecer la escala penal se toma el mínimo mayor y la suma de los máximos. Con lo cual, con 5 hechos, por ejemplo, solamente tendríamos una escala penal con un máximo de 30 años de prisión. Por eso me llamó la atención que dijeran un solo hecho de administración fraudulenta. Ahora bien, hay un fallo de la Corte del año 2002, que es el fallo Pompas, donde la Corte dice que cuando es una misma gestión que actúa en forma ruinosa, dolosamente, en contra de sus mandantes, es un único hecho de administración fraudulenta. Ahora, esto pone un fallo vinculado a un banco, con lo cual no me parece que sea aplicable a este caso. Pero, si fuera el hecho de aplicarse a este caso, estaríamos ante un solo hecho, con lo cual, no habiendo una demostración probatoria de la asociación ilícita a partir de una confesión, donde 3 o más digan sí, nos pusimos de acuerdo para cometer delitos y cometimos este solo,
El modo de probar la asociación ilícita ante una ausencia de confesión es precisamente demostrando una permanencia en el tiempo, un concierto societario, una división de roles en varios delitos, porque estamos hablando de que tienen que ser delitos en plural, indeterminados, aquellos que se pusieron de acuerdo para cometer. Ahora, si decimos es un solo delito de administración fraudulenta y no hay una confesión, evidentemente no hay prueba de la existencia de una asociación ilícita y creo que no se la puede inferir a partir de un hecho único. Por eso me parece que hay que esperar los fundamentos y ver sobre la base de qué elementos probatorios y técnicos se tomaron las decisiones. No sé si está clara la explicación. Sí, está claro, yo lo... Totalmente claro, Sí. eso lo has explicado muy bien en otras oportunidades, y cuando hablaste de los 25 años yo te decía, bueno, pero si se multiplica por 51, puede llegar a dar 250 años o más. Obviamente hay una limitación que pone el Código Penal, creo que es el artículo 50, que hay un tope de 50 años. Por eso son detalles técnicos. De todas maneras, lo que vos estás diciendo es sumamente atinado, pero acá me parece que lo que dentro de todo, por más que porque algunas personas se quejan de que el fallo no fue lo suficientemente duro, pensamos también que está hablando de un decomiso de $270 millones, ¿no? No, pero además, Jorge, si nosotros consideramos que es un hecho único de asociación ilícita, le dieron el máximo previsto en la ley. Le dieron la pena máxima prevista en la ley para una defraudación contra la administración pública. Exactamente. Entonces, el fallo desde esa perspectiva es duro, es decir, normalmente dentro de una escala penal de 6 meses a 6 años, si le dan el máximo, están siendo duros en ese contexto porque no pueden ir más allá de la pena prevista en el Código. Ahora, el tema es interpretar por qué no hay asociación ilícita y por qué no hay multiplicidad de hechos, y eso supongo que deberá surgir de los fundamentos de la sentencia. Seguramente será así, habrá que esperar eso, que bueno, eso va en definitiva a habilitar después las vías recursivas, que se darán seguramente hasta la Corte Suprema. Por eso todo esto que se está haciendo es, hablando en términos futbolísticos, ahora que estamos en pleno mundial, pulito para la tribuna, porque ella todavía no tiene una condena firme, que hoy no tenemos una ley de ficha limpia, con lo cual se puede presentar a todas las elecciones que quiera, más allá que ayer hizo esta pantomima de no voy a ser candidata a nada, porque evidentemente lo que está buscando es un operativo clamor para que se lo vayan a pedir, pero con un problemita, que las encuestas parece que no les son muy favorables en la provincia de Buenos Aires, donde está perforando hacia abajo el 20% de intención de voto en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que eso es lo que también la lleva a tomar esa actitud que evidentemente sabe que aparte va a durar años esto, que aparte de última, si es condenada, si hubiera una celeridad que antes del mes de febrero, que es imposible, se hubiera una sentencia firme, que no hubiera más instancias recursivas. Ella ya cumple 70 años, es una señora grande, una señora anciana, así que va a obtener los beneficios de la prisión domiciliaria. Alguna tobillera elegante, electrónica se pondrá, ¿no? De la misma marca seguramente que las carteras que usa. Suena inverosímil eso de la tobillera para esta gente, ¿no? Que es como parte de una casta privilegiada. No, pero Sí, también sí. es cierto que puede haber otra especulación. Supongamos que esto quede fijado como un hecho único de administración fraudulenta. La prescripción es 6 años. Como no hay sentencia firme, puede ocurrir que pasen 6 años hasta que haya sentencia firme. Si nosotros calculamos que recién en abril del año que viene es posible que esté en condiciones de ir esto a la casación. En la casación este caso puede durar 2 o 3 años por la complejidad y de lo extenso de los hechos, y que después va a ir a la corte, donde puede pasar 2 o 3 años más.
Y yo no sería extraño que haya una especulación de ir a la prescripción. ¿Por qué? Porque la prescripción no corre mientras sea funcionaria pública. Pero si no es funcionaria pública, comienzan a correr los plazos de la prescripción. Con lo cual, a partir del momento en ese sentido. A partir del momento empiezan a correr los plazos de que cesó en su cargo de funcionaria pública. Exacto. Con lo cual, habría que ver un poco cuál es su objetivo con esta manifestación. Puede estar buscando un operativo clamor, puede querer victimizarse diciendo que en realidad no se presenta porque está proscripta. Puede haber muchas cosas. O también puede estar buscando la prescripción de la acción. Exactamente, ese es el detalle técnico, uno lo enfoca más desde el punto de vista político, por eso habla del operativo clamor, pero el detalle técnico este siempre está presente, ¿no? Yo me acuerdo siempre que la única denuncia penal que se admitió contra Ibarra fue una que hice yo por calumnias e injurias, por haber dicho que yo había participado en la habilitación del Cromañón cuando se llamaba el Reventón, era toda una falacia típica de estos mentirosos seriales que son los populistas, y bueno, la acción se extinguió por la prescripción. En definitiva, se dejó pasar el tiempo y el juzgado, a mi juicio, avidamente, pero bueno, no tengo constancia que haya sido así, por cúmulo de tareas o por otras cuestiones, dejó pasar el tiempo y bueno, se produjo, como decía el gran maestro Carlos Falk, la cronoterapia, ¿no? Claro. Bueno, también por eso son varias las especulaciones. A mí lo que me parece importante es el hecho concreto de que se haya llegado a un resultado condenatorio. Después las vicisitudes del proceso pueden ser muchas y están pendientes otras causas que si bien corren independientemente, están necesariamente vinculadas, ¿no? Es decir, yo creo que lo lógico sería que se revoque el sobreseimiento en los sauces, que se llegue a un juicio en el curso del año que viene en la causa Cuadernos. Lo que pasa es que tenemos que pensar que Otesur Los Sauces no tanto, pero la causa Cuadernos es muy voluminosa, hay una gran cantidad de procesados y eso hace que sea muy complejo llevar eso a juicio con todo junto, ¿no? Estamos hablando de 50, 60 procesados, es una locura. Y llevar a juicio esta causa también tiene una enorme complejidad, que es que se termina haciendo un juicio oral o muchos de ellos no terminan acordando un juicio abreviado. No nos olvidemos que están todos, prácticamente casi todos confesos ahí, desde el punto de vista de los empresarios, de la Cámara Argentina de la Construcción, e inclusive algunos funcionarios imputados están confesos claramente. Entonces, puede ser que lleguen a un juicio abreviado y con eso simplifiquen el curso del proceso. Pero si no, si van todos a juicio, y ahí tenemos que esperar un juicio que va a durar no menos de 2 años, el juicio solo, desde el momento en que se inicie, ¿no? Y para que se inicie este juicio, está recién en la etapa de ofrecimiento de pruebas, y faltan no menos de 1 año con suerte. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la causa Cuadernos tiene por lo menos para 3 años. Y la causa de Otesur Los Sauces es más corta porque son menos la cantidad de imputados, pero también tiene un tema probatorio relevante, va a haber una serie de incidencias y demás. Así que yo creo que este es un primer hito a partir del cual se pueden dar varias otras situaciones similares, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a estar mucho tiempo hablando del tema judicial de Cristina Kirchner. Eso, Luis, perdón que haga una consulta. En base a lo que vos mencionabas un poco, porque vas desgranando el pormenor técnico que es súper interesante de escuchar. Los argentinos, al argentino de a pie que está escuchando y que tiene ganas de saber con qué nos podemos quedar de esta sentencia. O sea, para vos, ¿cuál es el logro o el avance de la sentencia, teniendo en cuenta que se puede todavía prescribir el delito y demás cuestiones, que no hay nada definitivo, pero cuál es el paso sustancioso que considerás que da esta sentencia, si es que considerás que da alguno en puntual, en términos reales, no en términos del hecho? No, lo que yo creo que es particularmente relevante que se haya llegado al juicio y se haya dictado la sentencia, porque siempre planteo
Hay en determinados sectores políticos una sensación de que es impune la corrupción. Ahora, si nosotros analizamos lo ocurrido en los últimos años, donde más de medio gabinete del gobierno, de los gobiernos kirchneristas, han sido procesados y condenados, ¿no? Pensemos en Jaime, pensemos en Devido, pensemos en Schiavi, pensemos en López, en todo ese conjunto que en distintas causas han sido condenados, ya sea por el tema de 11, ya sea por el tema de lavado de dinero, etcétera, que los BAES están condenados en primera instancia, que toda esa gente ha estado detenida varios años, que Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, fue procesado mientras era vicepresidente, fue condenado y cumplió su condena, aunque digamos, bueno, sí, se la acortaron, cumplió, sí, pero fue condenado y cumplió su condena. Es decir, nosotros estamos en una época que no existía, donde graves hechos de corrupción sostenidos cometidos por gobiernos de la era democrática han sido juzgados y condenados. Y este es un caso más. Nadie puede decir a partir de ahora que hay impunidad. Después podrán decir, bueno, arresto domiciliario. Basta que pensemos el tiempo que estuvimos encerrados en la pandemia, ¿no es cierto?, para darnos cuenta que aunque sea un arresto domiciliario, de estar privado de la posibilidad de salir de tu domicilio, es una jaula de oro, pero es una jaula de todas maneras. Es decir, a mí me parece que es un hito de la justicia argentina, así como en su momento fue el juicio a las juntas. En este momento, en estos últimos años, hubo una serie de jueces que realmente avanzaron contra el poder, avanzaron contra sectores de poder con mucho predicamento en la sociedad, y como decía Jorge hace un rato, con respecto de absolutamente todas las garantías constitucionales, se avanzó en los procesos y se llegó a un veredicto de condena. A mí esto me parece particularmente novedoso y no es habitual en Latinoamérica. Fíjense en Brasil lo que pasó con el caso de Lula, donde llegan a la condena de Lula y después la Corte no dijo que era inocente, anuló el juicio por un tema de competencia. Y era una Corte puesta por Lula y sostenida por ellos, con lo cual avanzar en esta línea y lograr que la corrupción sea sancionada y que la justicia diga que no vale todo y que la política no se financia con los fondos del Estado, a mí la verdad me parece que eso es un hito particularmente relevante y que su verdadera dimensión se la vamos a dar con el tiempo. Jorge, si te parece, tendríamos que ir a un corte y podemos seguir. Bueno, ¿cómo no? Hacemos un corte entonces. Listo. Pausa y volvemos. Jorge, ¿estás ahí? ¿Está Luis también? Sí, por supuesto. Bueno, Luis se quedó unos minutitos más. Yo simplemente quería, abonando lo que decía Luis, que lo que veníamos diciendo, esto como lo dijo Luciani, el fiscal Luciani, es un nunca más, es corrupción o justicia. En ese sentido me parece, como decía Luis también, así como hicimos un giro copernicano en lo que fue el juzgamiento de los delitos provenientes de la dictadura militar, del terrorismo de Estado, ese nunca más también ahora llega a la corrupción. En aquel momento a lo mejor no se tomaba dimensión la historia después, más allá de esta tergiversación un poco que se hizo en la película 1985, la historia se va gigantando ese hito, ese proceso, y yo creo que con el tiempo va a pasar acá lo mismo. Además agrego esto, acá independientemente de, como decía Luis, el transcurso del tiempo, la cronoterapia, acá la condena social está dada, en los portales de todos los diarios del mundo recogen esto que, como decía yo, es una vergüenza, pero una vergüenza menos, la que tenemos a partir de los argentinos. Entonces, me parece que ese punto es un punto esencial, o sea, y esto es para todos, o sea, no estoy diciendo solamente, es para todo aquel que cualquiera sea el color político tenga la tentación de apuntar en una dirección determinada y decir, bueno, me da impunidad el poder, esto desde la época de Abraham, que el poder se queda de impunidad. Y lo que es bueno también es que en la síntesis que han publicado los 13 miembros del Top 2, se encargan de aclarar
se apresuran, apenas empieza el instrumento, el documento, señalar que el tribunal no juzga la decisión misma, dicen ellos, de aquel gobierno nacional en los periodos del 2013 al 2015 de implementar una gestión de desarrollo de obra pública marcadamente favorable para la provincia de Santa Cruz, en comparación con la historia vial del país y con otras jurisdicciones, ni tampoco la oportunidad, mérito y inconveniencia, porque dice que estas cuestiones son las denominadas cuestiones políticas no justiciables, que son ajenas al ámbito del control. Por eso ellos dicen que se circunscriben, que el análisis se circunscribe a la forma en que se implementó esa política pública. Y ahí dice que esto demuestra que durante ese periodo las obras licitadas fueron sistemáticamente adjudicadas a las Orobay, y a partir de ese momento empieza el desarrollo. Habla de la concentración en Julio de Vido de ese superministerio que tenía de planificación, o sea que incluso hasta deja marcado eso, porque siempre a mí me hacía ruido eso de que son cuestiones políticas no justiciables, no te puedes meter ahí. Y no, si cometiste un delito, hermano, por más que no te puedes amparar en cuestión política no justiciable. Si es una cuestión política, por razones, repito, de esa frase que aprendemos tanto y nos machacan tanto en derecho administrativo de oportunidad, mérito y conveniencia, está bien, macanudo, vamos por ese camino, pero cuando en ese derrotero entras a cometer delitos, no, ahí ya no es un hecho político, es un hecho delictivo. Correcto, Luis. No, y me parece que hay un dato que también es importante, que hay que verlo en su contexto, que no es menor, ¿no? Toda esta solidaridad latinoamericana que se está gestando alrededor de Cristina Kirchner también es un tema que debe ser destacado, porque me parece que hay que cerrar pilas en defensa de las instituciones republicanas, la independencia de la justicia y demás, ¿no? Fijémonos lo que está pasando en Perú hoy mismo, donde el presidente quiso cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial y el Ministerio Público. No, esto es una locura. ¿Por qué? Porque no se somete al juego de las instituciones democráticas establecidas en la Constitución. Me parece que no deberíamos bajar la guardia en este tipo de cosas. Nosotros miramos estos alzamientos en contra de las instituciones republicanas, pero cuidado, ¿no?, con este tema. Me parece que hay que estar alertas en defensa de la República, de la democracia, y en este caso de las decisiones del Poder Judicial. Sí, muy sano lo que estás, muy atinado lo que estás diciendo, porque lo que se está viendo en Perú es normado, lo que yo señalaba recién de este acto que quieren hacer la semana que viene con Morales, chileno Marco Enrique Omiñán y Correa, son esas convenciones que se hacen, bueno, en el marco siempre del Foro de San Pablo, y que lo único que tienen como propósito es protegerse entre ellos. Esto es consecuencia también de este presidencialismo desbocado que nos ha, por más que se quiso atenuar en nuestro país en la reforma 94, no se logró, ese presidencialismo desbocado que hoy subyace sigue vigente en toda América Latina. Por eso la advertencia de Luis es muy clara y contundente. Yo lo que te voy a pedir, Horacio, como productor, es que, y se lo voy a pedir a Luis también, es que esto que dijo Luis, no lo que dije yo, sino lo que dijo Luis, después lo mandés en un videito, lo grabemos, sí, claro, mandamos videitos, pero específicamente concentrándonos en lo que dijo Luis sobre los detalles técnicos. Y a Luis, yo acabo de mandar a publicar un artículo en un diario de gran difusión nacional, pero enfocado en los aspectos más que nada en el tema político. A Luis lo que le pediría es que lo mismo que dijo acá, por supuesto, no con a lo mejor con la pluma da muchas veces para meditar, para profundizar más un tema, lo escribas y lo mandes a ese diario, que yo no le he mandado y que vos lo mandás a veces, y que te lo publican, que me parece que sería muy bueno. Perfecto. Sería muy bueno porque por varios datos que tiraste. Uno, por supuesto, esto del delito
no de delito determinado y no de la reiteración de delitos, el tema de la asociación ilícita, el tema de la prescripción. Me parece que son todos detalles, cuestiones técnicas que pueden ilustrar muchísimo a la gente, porque además, como le explicaste vos, sin, como hago yo, lamentablemente, que incurro en latinajos y en enumeraciones de artículos y que después uno se pierde y la gente dice no sabe lo que uno quiso decir concretamente. Me parece que lo tendrías que hacer y en medio es un como decían en el colegio, es una tarea para el hogar. Tarea para el hogar, exacto. Me sacaste la palabra. Bueno, voy a ver si sale. Muchas gracias, Que lo Luis. compartas y lo leemos. Tenés una pluma fluida, Luisito. Un abrazo grande, Luis. Y bueno, yo voy a ir a la presentación del libro de Ricardo Gilavedra.